Sí, doctor, sí se escucha. Bueno, entonces como le estaba diciendo, para contestar esa pregunta, antes de seguir con el tratamiento, el intervalo para pedir un rayos X va a depender de la evolución del paciente. Una evolución tórpida nos va a indicar que tenemos que hacer un rayos X cuanto antes. Mientras que si el paciente tiene una evolución normal, yo lo veo el primer día, indico la rayos X. Espero que pasen 5 días, valoro al paciente y ahí yo decido si indico una nueva rayos X, porque para saber si el paciente ya entró en la etapa pulmonar, que ya por lo general en 5 días, después que el médico lo vea, ya va a estar en etapa pulmonar, porque a eso súmale los días que cuando más antes haya consultado al paciente, ya por lo menos mínimo tenía 2 días de síntomas. Entonces, 2 más 5 son 7, y ya te da para que el paciente haya entrado en una etapa pulmonar. Puedes mandar a hacer una rayos X control en 5 días. Si el paciente está normal, déjalo así, a menos que el paciente tenga una evolución tórpida y obviamente tenga una baja en la saturación. Y ahí sí mandas a hacer el estudio de imagen, que si tiene una baja de saturación, obviamente en vez de mandar a rayos X, no mandas la tomografía. Pero sí tiene que tener en cuenta eso. Tener en cuenta que ese patrón que nosotros veamos puede durar hasta 3 meses en permanecer igual, y que las rayos X se piden para saber si empeoró el paciente, más que para saber si mejoró, porque, ejemplo, el que tiene POC siempre va a tener un patrón de POC. Ajá. Entonces, ahora, bueno. ¿Cuál es el signo a la cual el de hematoía que la persona está no se escucha bien. ¿Cuál es el además de en la hematología completa para determinar si el paciente está en leve, moderado? ¿Me escucha? De verdad que se escucha todo entrecortado. No se escucha nada bien. Ok, bueno, menos mal no soy yo solamente. De verdad no se escucha casi nada. Se escucha como si fuera una voz de robot. Pero bueno, igual yo voy a contestar todas las preguntas, o por lo menos la mayoría de las preguntas. Y las que las contaré también. Y bueno, la chica, obvio, con todo respeto, no es que no te contestan a tu pregunta, sino vamos a esperar a que se escuche un poquito mejor, o la escribe, y apenas tenemos esta parte, yo la contesto con mucho gusto. Entonces, lo primero que vamos a hablar son de las vitaminas. La vitamina D. La vitamina D, ¿cómo actúa? Actúa tanto en la inmunidad innata como en la inmunidad adquirida. Lo hace de diferentes maneras. Primero, bueno, obviamente vamos a hablar, como les dije, de la inmunidad innata. Entonces, lo hace de distintas maneras. Una de las maneras es modulando la respuesta inmune, inhibiendo la proliferación de linfocitos T, inducida por antígenos, y la producción de citoquinas. Mejora también la quimiotaxis, la capacidad fagocitaria y el efecto antimicrobiano. Hay que tener en cuenta porque dentro de los glóbulos blancos que regulan los leucocitos está lo que es la catelicidina y la beta-2-defensina, que son producidos exactamente por los polimorfonucleares y macrófagos. Estos actúan, tienen un efecto al desestabilizar la membrana celular de las bacterias, por lo cual, al consumir vitamina D, va a generar mejor respuesta del glóbulo blanco, en este caso tanto de los polimorfonucleares como los macrófagos, para combatir
aquellas partículas infectantes. Ajá. Otra de las cosas que la vitamina D activa directamente la transcripción de péptidos y su producción. Inhibe lo que son las citoquinas de las células T, especialmente lo que es la interleuquina 2 y la 17, y los receptores tipo Toll-like de los monocitos, que son agentes microbianos y agentes de reconocimiento microbianos y estimula la respuesta inflamatoria contra ellos. Eso en cuanto a la inmunidad innata. Es decir, mejora la función desestabilizadora de los glóbulos blancos, de los polimorfos nucleares, la función desestabilizadora hacia las bacterias, o en este caso hacia los virus. Bueno, hacia todo agente infeccioso. En cuanto a la inmunidad adquirida, lo que hace es regular la diferenciación y proliferación de linfocitos T y B. Inhibe la proliferación de linfocitos B y disminuye el inicio de apoptosis y menor producción de inmunoglobulina. Esto es importante porque al disminuir esto, disminuye lo que es la tormenta de citoquinas y otras patologías que ocurren por incremento de los glóbulos blancos, pudiendo producir ciertos trombos en pulmón. Hay que tener en cuenta que la vitamina D, en cuando hablamos de los linfocitos, conduce a una situación de mayor tolerancia inmune, suprimiendo la proliferación y diferenciación de los linfocitos T cooperadores. Esto hace en conclusión de que haya menos liberación de citocinas y obviamente al tener menos liberación de citocinas hay menos posibilidades de que ocurra la tormenta de citocinas, que es una de las causas de muerte del paciente o que lleva la gravedad al paciente. ¿Cuál es la cantidad de vitamina D que nosotros debemos tomar? Hay muchos estudios. Hay estudios donde indican que lo mínimo que se debe tomar es 50.000 unidades a la semana. Eso debería ser lo mínimo que nosotros debemos indicar al paciente. ¿Cómo lo podemos indicar? Lo podemos indicar 10.000 unidades de lunes a viernes. Hay otros estudios donde dicen que nosotros debemos dar una dosis de carga y posteriormente seguir con la dosis, como les dije, de 50.000 unidades a la semana, que la podemos dividir en 10.000 unidades diarias de lunes a viernes. Como pueden observar en el esquema, también se da una dosis de carga de lo que es 100.000 unidades por 15 a 30 días por 2 o 3 meses. Esto es a la semana. Y después pasa a ser de 50.000 unidades a la semana hasta llegar a 20.000 a 50.000 unidades internacionales diarias por 3 meses. Se va haciendo una decalación de la misma. Hay que tener en cuenta también para dar tratamiento a un paciente en saber que es un contacto estrecho. Porque eso es muy importante. Un contacto estrecho es aquella persona que tiene contacto con una persona COVID positivo o con síntomas de COVID, contacto o que tiene contacto con esa persona menor a 2 metros o que tiene una distancia a esa persona que está infectada de COVID o con síntomas de COVID con una distancia menor a 2 metros. Es decir, por ejemplo, todo personal médico siempre va a ser un contacto estrecho. Todo personal médico que atienda a pacientes COVID va a ser un contacto estrecho porque obviamente los tiene que tocar, que examinar y todo eso. Allí, ya cualquier médico que ustedes vayan a ver que tenga cualquier síntoma, ya ustedes lo tienen que tratar como un contacto estrecho. La vitamina C. ¿Cómo actúa la vitamina C? Tiene efectos sobre el sistema inmune innato y adaptativo, al igual que la vitamina D. ¿Qué hace? Mejora los componentes del sistema inmune, mejorando
lo que es la actividad antimicrobiana y de células natural killer. Mejora la proliferación de linfocitos T, mejora la quimiotaxis e hipersensibilidad de tipo retardado, evita el aumento de la producción de citoquina y evita la síntesis de inmunoglobulina. ¿Qué pasa aquí también? Hay ciertos oxígenos, ciertas partículas que se llaman oxígenos reactivos. Esos oxígenos reactivos son perjudiciales para la salud de la persona. La vitamina C disminuye esa producción de lo que es el ERO, que son especies reactivas de oxígeno. También estimula funciones de leucocitos, sobre todo del movimiento de neutrófilos y monocitos. Y mejora la quimiotaxis, como también se dijo anteriormente en la vitamina D. Tenemos que tener en cuenta también que la vitamina C se puede dar tanto vía oral como vía endovenosa. Teniendo en cuenta que cuando se da en vía endovenosa, se describe que tiene mayor efecto, mejorando lo que es la quimiotaxis de los glóbulos blancos. Bueno, obviamente de los polimorfonucleares y macrófagos. Tenéis que tener en cuenta que se asocia significativamente, inversamente, con las concentraciones medias de la proteína C reactiva. Es decir, se ha visto que en pacientes que han tenido una buena ingesta de vitamina C, han disminuido más rápidamente los valores de proteína C reactiva. Tiene efecto también sobre las interleuquinas, ya que presenta efectos antiinflamatorios, asociándose a menor difusión endotelial. Y como les dije, endovenosa corrige el funcionamiento alterado de los macrófagos. Esto se llama efecto Warburg, responsable de la elevada producción de lactato y actúa como un prooxidante que atenúa la generación de las especies reactivas de oxígeno. Por último, tenemos que la Sociedad Nacional de Inmunonutrición ha propuesto una suplementación de vitamina D de entre 200 a 2000 miligramos al día de vitamina C. ¿Qué pasa? Nosotros nos damos de una vez dosis de adulto. Nosotros podemos dar las dosis de 1000 miligramos o 1 gramo al día o hasta 2000 miligramos, teniendo en cuenta que la vitamina D no se acumula y es fácilmente excretada por riñón. Por lo tanto, no va a existir nunca una intoxicación por vitamina C, a menos que sea alérgico a la naranja o a la pastilla que se le está dando, algún componente que tenga el medio en el que se utiliza para dar la vitamina. El zinc. El zinc tiene varias propiedades. De hecho, en niños, para lo que preguntó por niños, cuando es frecuente las neumonías, se le debe administrar suplementos con zinc, porque mejora la función inmune en el pulmón. Tenemos que la dosis recomendada es de 12 hasta 12 miligramos diarios. Nosotros utilizamos un poco más de la dosis, llegando hasta 50 miligramos, teniendo en cuenta que concentraciones mayores a 100 miligramos diarios pueden causar efectos perjudiciales. Hay que tener en cuenta que hay estudios donde se ha observado que el zinc puede inhibir al SARS-CoV-2. Sin embargo, estos estudios han sido estudios in vitro. Y bueno, el zinc ayuda a lo que es a disminuir la enzima convertidora, la función de la enzima convertidora de angiotensina 2, que es el receptor principal del virus. Al inhibir esta, no hay disminución de la unión al virus y por lo tanto hay menos daño que pueda causar. También mejora el clearance mucoso y previene el daño pulmonar producido por el ventilador en aquellas personas que están conectadas a ventilador mecánico. Entonces, bueno, aquí podemos observar algunas funciones del zinc. Como estimular en los neutrófilos, estimular la carga oxidativa, en los macrófagos ayuda a la diferenciación de monocitos en macrófagos, en las células dendríticas regula la maduración y función de las mismas.
principalmente. Y en los linfocitos B también hay una reducción de la producción de inmunoglobulina, ayudando también a disminuir la tormenta de citoquinas, al disminuir lo que es la producción de las mismas. Entonces, es importante dar una terapia vitamínica para el paciente con COVID, porque aparte de que refuerza el sistema inmune, nos ayuda también a disminuir de manera indirecta, por así decirlo, la producción de inmunoglobulinas y así disminuir lo que es la posible tormenta de citoquinas. La ivermectina, ¿la usamos o no la usamos? Los últimos estudios acerca de la ivermectina se ha observado que inhibe al SARS-CoV-2 solamente cuando se usan dosis muy altas de la misma. Esas dosis no son toleradas en humanos. ¿Qué pasa? Hay otros estudios también donde dice que el efecto de la ivermectina está principalmente en disminuir los efectos en el sistema nervioso central. Es decir, ¿qué efectos vamos a obtener o qué se ha visto en los últimos estudios acerca del uso de la ivermectina? Que los efectos que vamos a conseguir es una recuperación más rápida de lo que es el olfato y el gusto. De resto, hay algunas personas, algunos médicos que la usan para principalmente los contactos estrechos, los pacientes que han tenido algún contacto con una persona con SARS-CoV-2 y qué hace la ivermectina. O, bueno, esto sí lo hace, solamente que como les dije, a concentraciones elevadas. Él rompe lo que es el complejo de la rompe lo que es un complejo enzimático que se encarga de que el SARS-CoV-2 entre al núcleo de la célula. Al inhibir ese complejo, al romper ese complejo enzimático, el virus no puede llegar al núcleo y no puede reproducirse. Este complejo enzimático se llama importinas. Entonces, la ivermectina rompiendo las importinas A y B y hace que el virus no pueda llegar al núcleo. Por lo tanto, no puede reproducirse. Y hasta ahí llega el virus. Sin embargo, como les dije, son dosis muy elevadas. Hay gente en la particular, yo de verdad la he recomendado en las personas que han sido contacto estrecho, más no en pacientes que ya la tienen. Si es un paciente que ya está con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2, ya tiene no manden ivermectina porque no va a hacer absolutamente nada. El favipiravir. El favipiravir es uno de los antivirales que nosotros vamos a utilizar para disminuir la carga viral del COVID y la reproducción. Obviamente nosotros al disminuir la reproducción de nuevos viriones vamos a disminuir la carga viral. Entonces, se emplea como medicamento antivírico contra diferentes tipos de virus ARN. Este actúa como un análogo de nucleósido. Entonces, él actúa inhibiendo la acción de la enzima RNA polimerasa, que es esencial, es fundamental para la replicación del virus. Tenemos que el favipiravir actúa convirtiéndose en lo que es el ribofuranosil trifosfato por enzimas celulares y esta sustancia se une de forma selectiva a la RNA polimerasa de los virus ARN. Esto hace que se inhiba la replicación del virus y no pueda haber la formación de nuevos viriones. Aquí podemos ver un esquema de cómo el virus se introduce a la célula, se multiplica y en dónde actúa el favipiravir, uniéndose a lo que es la síntesis de ARN mensajero. ¿Qué dosis vamos a utilizar de favipiravir? La dosis es de 1600 miligramos cada 12 horas el primer día. Y luego se dan 600 miligramos cada 12 horas por 4 días. ¿Y qué contraindicaciones tenemos? Contraindicaciones en enfermedad renal crónica con una tasa de filtración glomerular menor a 30 ml minuto.
También nosotros tenemos como contraindicación una insuficiencia hepática, porque también tiene un metabolismo hepático. Entonces, en pacientes que tengan una enfermedad renal crónica en estadios avanzados y en pacientes que tengan una insuficiencia hepática también en estadios avanzados, no es recomendado utilizar el favipiravir. Sin embargo, ahí está el riesgo-beneficio, donde hay que tener la valoración por el médico y dependiendo, como ya dije, el riesgo y el beneficio, si el beneficio supera el riesgo, se puede utilizar. El tocilizumab. Tenemos que tener en cuenta aquí el tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal recombinante humanizado al receptor de la interleuquina 6. Entonces, ¿qué va a hacer él? Él va a inhibir lo que es la producción de interleuquina 6. Bueno, más que inhibir la producción de interleuquina 6 es inhibir su función, uniéndose al receptor. ¿Qué pasa? Y qué es importante ese concepto, eso que se lo graben. Que se graben que él se une es al receptor. ¿Por qué? Porque ustedes van a pedir también lo que es la interleuquina 6 para utilizar el tocilizumab. La interleuquina 6 es una citoquina proinflamatoria que es la principal que ocasiona la tormenta de citoquinas y bueno, posterior a esta es que se causan la mayoría de las complicaciones y el daño pulmonar. ¿Qué pasa? Si ella tiene valores de laboratorio de 0 a 7, mayor a 7 ya obviamente hay alguna alteración. Nosotros vamos a utilizar el tocilizumab cuando está más de 6 veces elevada la interleuquina 6. ¿Qué pasa? Si nosotros vemos un paciente que tiene una interleuquina 6 de, ponle, vamos a poner un número X, 120. La tiene en 120. ¿Qué pasa? Nosotros colocamos el tocilizumab y nosotros volvemos a hacer otro laboratorio de interleuquina y nosotros podemos ver la misma interleuquina en 120. Entonces tú dices, oye, ¿qué pasó? El tocilizumab no hizo efecto. Hay que recordar que el tocilizumab se une a los receptores de donde va a actuar la interleuquina 6 y por lo tanto no cumple su función. Entonces, más que inhibir, que disminuirla, disminuye su función, más no la cantidad. Obviamente, después que esos receptores están saturados y no tiene a dónde unirse, no puede hacer efecto y por lo tanto se evita lo que es la tormenta de citoquina. Entonces, como dice, unir específicamente a los receptores de interleuquina 6, tanto solubles como los que están unidos a la membrana, inhibiendo la función de interleuquina 6. La interleuquina 6 es una de las citoquinas pleiotrópicas proinflamatorias producidas por distintos glóbulos blancos, como lo son las células B, los linfocitos, monocitos y hasta los fibroblastos. Bueno, se han descrito también infecciones graves y a veces fatales debido a bacterias como lo que son los hongos, virus, protozoos, micobacterias y oportunistas que han sido tratados con fármacos inmunosupresores, incluyendo el tocilizumab. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante antes de utilizar el tocilizumab indicar la procalcitonina para saber si está infectado o no está infectado. Y bueno, que las infecciones graves más frecuentes son la neumonía, infección del tracto urinario, celulitis, herpes zóster, gastroenteritis, diverticulitis y sepsis bacteriana. Las complicaciones que nosotros podemos tener posterior al uso del tocilizumab en un paciente que se encuentre con una sobreinfección. Bueno, para el uso del tocilizumab se debe contar con resultado de procalcitonina negativo menor a 0.5, como ya les dije al comienzo, para evitar lo que se dijo anteriormente. Entonces, bueno, aquí tenemos un resumen de las guías de la práctica clínica donde están las recomendaciones acerca del tocilizumab, donde, bueno, hay algunas que te dicen
que se puede utilizar el tocilizumab, hay otras que se dicen que no están vistos una mejoría clínica posterior al uso de este. Sin embargo, hay que tener en cuenta aquí también que cada vez se han hecho más estudios. Hay estudios donde se ha encontrado ya que hay mejoría posterior al uso de tocilizumab, pero hay que tener en cuenta también de que cuando nosotros vamos a utilizarlo en nuestra práctica médica diaria, como les dije, no se va a ver una disminución de la interleuquina de un día a otro, porque tiene que pasar la vida útil de la interleuquina para que empiece a ver o se empiece a observar disminución de la misma. Lo que se observa es que no hace efecto porque se satura su receptor. La dosis de tocilizumab se indica 600 miligramos endovenoso en dosis únicas a pasar en 3 horas. 200, se utilizan 200 miligramos lento horario, es decir, la administración del mismo va a durar 3 horas. Y hay que estar pendiente aquí. Aquí igualmente hay que estar pendiente también de la función renal del paciente y de la función hepática del paciente. También es recomendable, antes de iniciar el uso del tocilizumab, realizar un electrocardiograma. Al igual que en el remdesivir, que ya lo vamos a nombrar. Doctor Romero, active su audio que no se escucha nada, por favor. Dexametasona y colchicina, como les dije, principalmente en Doctor, la ¿puede volver a repetir porque no se escuchó nada anteriormente su exposición? Doctor, si nos escucha, ¿podría volver a repetir nuevamente? Porque no se escucha nada. Gracias. Doctor Romero, por favor, ¿puede volver a activar el audio que no se escucha nada en la clase, por favor? Y digo, si es posible volver a repetir nuevamente toda, desde un principio, la colchicina. Gracias. de acción, bueno, inhibe la mitosis, unióse a la tubulina, y tenemos que también inhibe la motilidad de actividad de algunos neutrófilos, dando... Doctor Romero, ¿será que por favor puede repetir desde el principio en la colchicina que no se escuchó muy bien, por favor? Está como bloqueándose el teléfono, están colgando como llamadas y cosas. ¿Debe usar o no se debe usar? Doctor Romero, ¿podría por favor repetir todo con respecto a la colchicina, lo que no se escuchó nada, por favor? Bueno, siguiendo con las preguntas, nos pregunta el doctor Kevin si sería recomendable en una involución mandar una tomografía. Esta respuesta se la dará el doctor radiólogo en la próxima clase de radiología en COVID-19.
Doctora, o los organizadores, si le podrían indicar al doctor Romero si puede iniciar nuevamente desde el principio lo que es acerca de la colchicina, por favor. Claro, muy bien. Doctor Romero, por favor, ¿podría continuar con la colchicina desde el principio, que no se ha escuchado nada de esa lámina, por favor? Ahora sí me El escuchan. teléfono del doctor Romero pareciera que tiene No, un lo que pasa es virus, que está presentando pantallas que no son de sí, no, lo que pasa es que alguien me estaba llamando y por eso bloqueó la voz. Pero ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí, ahora sí. Ok. Bueno, en cuanto a la colchicina, tenemos que ella se va a utilizar en vista de su efecto antiinflamatorio, ya que este inhibe la motilidad de los neutrófilos, dando lugar así a un efecto antiinflamatorio neto. Entonces, hay estudios donde nos habla de una triple terapia. La triple terapia nos habla de un antiviral, de utilizar la colchicina y utilizar esteroides. Estos estudios se han visto de que los pacientes que están moderados o que ya tienen alto riesgo de pasar a ser moderados, de moderados a graves, han tenido mejor evolución que los pacientes con que no se ha utilizado la colchicina. Por lo tanto, eso también nos evita lo que nos ayuda a evitar la inflamación pulmonar, y al evitar la inflamación pulmonar hay menos complicaciones tanto de tromboembolismo como que la tormenta de citoquinas afecte al pulmón. Hay que estar pendiente de la colchicina, de sus efectos sobre la producción medular, debido a que en la colchicina puede hacer que haya disminución de las plaquetas, es decir, que haya una trombocitopenia. Por lo tanto, debemos que estar pendientes siempre de estos índices hematimétricos dados por la plaqueta. En vista de que un paciente trombocitopénico, nosotros no debemos utilizar lo que es la colchicina. Hay que tener en cuenta aquí también que la dosis se utiliza de 0,5 miligramos vía oral cada 12 horas. Y una de las contraindicaciones es que hay una insuficiencia hepática, así como también acabo de decir que los valores de plaquetas también son importantes para la utilización de la colchicina. ¿Qué otra cosa es importante que nosotros debemos saber en el COVID? La anticoagulación. Nosotros debemos utilizar principalmente como antitrombótico el Clexane, la enoxaparina sódica. La enoxaparina sódica, nosotros dependiendo del caso la vamos a poner, y dependiendo los valores del dímero D, nosotros vamos a establecer la cantidad de Clexane que le vamos a poner. Un paciente que se encuentre con un dímero D dentro de valores normales o un dímero D menor a 600, nosotros le vamos a poner dosis preventivas de Clexane dada a 1 miligramo kilogramo peso orden día. Si es un paciente que tiene el dímero D elevado por encima de 600, nosotros vamos a indicar dosis terapéuticas de Clexane a 1 miligramo kilogramo peso, obviamente subcutáneo, 2 veces al día. Para así evitar, entre otras cosas, la complicación principal del COVID, que es el tromboembolismo pulmonar. Antes de llegar al remdesivir, para terminar la parte de anticoagulante, nosotros en un COVID que esté moderado a grave, de una vez nos vamos con el Clexane, porque va a estar hospitalizado. Sin embargo, nosotros en un paciente que se encuentre leve, moderado, como ya dijimos, o moderado, que nosotros podamos indicarle tratamiento en casa, nosotros podemos utilizar alguno de los nuevos anticoagulantes o lo que son los anticoagulantes directos. Entre estos, el indicado que nosotros debemos utilizar es el Rivaroxaban.
El Pero, Rivaroxaban, disculpe, doctor Romero, solamente faltan 4 minutos para terminar esta sesión. Continuamos con lo que son las preguntas. Dicen por acá, según la Organización Mundial de la Salud, no, al igual que lo que es la Asociación de Infectología Venezolana, no recomienda la ivermectina. no, ya no la recomiendo. En verdad no la recomiendan por lo que dije al comienzo de hablar de la ivermectina, de que solamente inhibe al SARS-CoV-2 a dosis muy altas que no son toleradas por los por humanos. Entonces, en vista de que no no se puede dar a esas dosis por los efectos secundarios que tiene, entonces obviamente no se recomienda. Sin embargo, Eh, hay gente que la puede utilizar, como le dije, y hay estudios en donde se ha visto solamente que ayuda a disminuir los síntomas neurológicos. Otra pregunta que nos hacen por acá, ¿en qué momento se debe indicar el Clexane? ¿Depende solo del dímero DET o nos podemos guiar por las plaquetas? ¿Y cuánto debería ser el rango inferior para indicar el Clexane? Bueno, todo paciente que vaya a estar encamado o hospitalizado tiene que indicación de Clexane, a menos obviamente que tenga alguna patología hemorrágica. Pero, en fin, todo paciente hospitalizado con riesgo de trombosis ya de por sí es una indicación para anticoagular, por lo menos con Clexane. Otra pregunta, ¿los sueros inmunológicos son recomendados en pacientes con COVID grave? Lo que pasa es que cuando el paciente ya tiene un COVID grave, un suero, ya el daño ya va a estar hecho. Tú puedes indicar el suero para evitar que ese daño siga expandiéndose, o bueno, no siga expandiéndose, que haya nuevos daños. Si está indicado, si en el hospital cuentan con sueros inmunológicos, se le pueden colocar. No hay ninguna contraindicación en eso. Pero sin embargo, ya el Perfecto, doctor. ¿El antiviral solo se indica en fase moderada? Preguntan por acá el doctor John. Mira, el antiviral se indica en pacientes COVID moderados. Un paciente leve no tiene indicación de un antiviral porque su sistema inmune está apto para defenderse del virus. Otra pregunta, ¿cuándo es el momento ideal para indicar el favipiravir? Sí, hay estudios que dicen que antes de los 14 días del inicio de sintomatología. Es decir, Dios me cuide, me dio hoy, tengo 14 días para iniciar el favipiravir. Ahí es cuando debería indicarse, dentro de esos 14 días. El doctor Kevin, ¿cuándo se indica colchicina en un paciente? ¿En qué momento? Bueno, dependiendo del estudio que te vayas a guiar. Si vas a utilizar, como yo dije, los estudios que han descrito la nueva triple terapia con esteroides, dexametasona y el antiviral, tú lo puedes utilizar cuando el paciente está llegando a tu consultorio, que no tenga enfermedad hepática y que